Bueno, empezamos con todas. ¿Consultas? Entonces, Yo, profe, tengo unas consultas que me quedaron del alcohol, pero no sé alcohol. si quieren empezar Dale. por otra cosa. Sí, decime. En el 14, la reacción que es con ese KMNO7 y calor, abajo a la derecha. Permanganato de potasio. Claro, el O7, ¿no era O4? No, eso me resulta raro, ¿no? Perdón. Ok, es verdad. Es 7, y 4, claramente. Ah, también es con permanganato de potasio, ¿no? Esto es Listo. un 4. Listo, esa era la. Sí, no. No, no, o sea, esto es un error. ¿Por qué? Porque también tenemos el dicromato de potasio, que ahí sigue 7. Y Claro. bueno, se me han mezclado los cables. Pero Bien. sí, esto es permanganato de. Profe, yo también tenía una duda del trabajo de alcoholes. Dime. Es del punto 23. Cuando la sustancia B reacciona, dice que da una mezcla de C y D, pero a mí me da uno solo y no sabría cuál sería el otro. Ok, vayamos por partes. Cuando hago reaccionar benceno con, ok, cloruro de etilo, o, o cloruro isopropilo, no importa, se obtiene compuesto A. Que hacer tratado con cloruro de acetilo en presencia del cloruro de aluminio, rinde mayoritariamente B. Olor agradable utilizado en perfumería. B reacciona con hidruro de aluminio y litio para dar la microsustancia 6D. Bien, vamos por partes. Tenemos benceno. Y fíjense que nos dice que hay algo que responde a esa fórmula molecular. Ese algo puede ser cloruro de propilo o puede ser cloruro de isopropilo. El tema es que a mí no me interesa cuál de los dos es. ¿Por qué? Porque ya sabemos del parcial pasado que yo no puedo meter N-alquil, una cadena alquílica lineal a mi anillo. Porque si yo quiero meter una cadena alquílica lineal, lo que va a pasar es que se va a reordenar y siempre voy a terminar metiendo una cadena ramificada. Entonces, independientemente si ese de ahí era el cloruro isopropilo o el cloruro de N-etilo, voy a obtener ese producto que está ahí, que sería el isopropilo benceno. Bueno, entonces este sería A. Ahora, a lo van a tratar con cloruro de acetilo en presencia de hidruro de aluminio y litio, de cloruro de aluminio. Rinde mayoritariamente B. Sabemos que, eso no se va a ver ahí, ¿no? Sabemos que los grupos alquílicos son grupos ortoparadirectores, por lo tanto yo voy a tener dos productos. Este, que va a estar bastante impedido, y después voy a tener, ya no sé ni dónde dibujar, y después voy a tener el producto en para, que va a estar menos impedido. Bien. Entonces, si este está más impedido, ¿sí? ¿Por qué? Porque la posición para, acá tengo repulsión estérica, el mayoritario va a ser este, así que este es B. Ahora dice que con hidruro de aluminio y litio se da la mezcla de una sustancia que se llama D,
y una sustancia que se llama C. Sigamos leyendo igual. Ahora vemos esta reacción. Ambos, C y D, reaccionan moderadamente con sodio metálico. Y frente al reactivo de Lucas, o sea, tienen las mismas reacciones. Con Lucas pasa lo mismo. Y después nos pregunta qué relación existe entre C y D. Vos me decías, yo tengo entonces una acetona y le pongo hidruro de aluminio y litio, ¿qué es lo que te da? O sea, vos me decías, me da un único producto. ¿Qué producto te da? Un alcohol, o sea, sí, un alcohol bencílico. Sí. Ese es el producto que me da a mí. El tema es que no sabría decir cuál es el otro. O no sé si se refería a si es R o S. Exactamente. Va por ahí. ¿Por qué? Porque al ser esto que está acá, ¿qué hibridación tiene? ¿Te acordás? Sería un SP2. Perfecto. Y las moléculas que tienen hibridación SP2 son moléculas en esa zona planas. Entonces, en esa zona, cuando viene el hidruro de aluminio y litio a atacar para poder reducirlo, puede venir en la posición hacia arriba, es decir, puede venir desde arriba del plano, que va a tener un 50% de ese producto, o puede venir desde abajo, voy a tener otro 50% de ese producto. El ataque de arriba o el ataque de abajo me va a conducir a... Acá sí estoy inventando, porque habría que fijarnos cómo da. Pero si va por arriba, me va a dar el enantiómero R, y si ponele, y si va por abajo, me va a dar el S, o al revés, ¿sí? No importa cuál es arriba y cuál es abajo, pero cuestión es que si por un lado del plano me da 1, en este caso yo elegí decir que es el R, por el lado contrario me tiene que dar el S, ¿sí? Porque esta reacción ocurre por racemización. O sea que nosotros al dibujar este solo de acá, sí, es verdad, ese es uno solo, pero la realidad es que me da S, que lo podría dibujar ahí, y también me da este. Estos serían los dos productos. Obviamente, como son enantiómeros, sabemos que comparten todas las mismas propiedades físicas y químicas, salvo la actividad óptica. Así que obviamente que las dos van a reaccionar igual ante el sodio y ante Lucas. Buenísimo, profe. Me quedó clarísimo. Gracias. Joya, de nada. Bien, díganme, ¿qué más? Hola, profe. Hola, Mirna, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo tengo una duda con condensación aldólica. Bien. A ver, me acuerdo, estoy buscando dónde estaba el ejercicio que había hecho. No me acuerdo cuál era el ejercicio, pero no sé cuándo te puede dar, o sea, cuándo te da condensación aldólica. Leí algo así como que del carbono alfa tiene que tener hidrógeno alfa. Bien. ¿Puede ser? ¿Algo así? Exacto. Mientras, O sea, igual lo estoy buscando. Bueno. Dale, tranqui. Vamos a hacer un repaso de condensación aldólica. Condensación aldólica suele ser mejor dicho, la reacción, así, la en mayúscula, reacción de este parcial. Porque parecería ser complicada, pero en realidad no lo es tanto. Entonces, como tiene una vuelta de rosca,
por lo general suele ser la reacción del parcial y siempre, siempre de cabeza que hay una condensación aldólica. Pero si nosotros nos paramos antes de meternos a hacer un problema de condensación aldólica y entendemos cómo se da, y entendemos el mecanismo por el que reaccionan los aldehídos y las cetonas, vamos a andar bárbaro. Lo primero que tenemos que saber antes de irnos a hablar de condensación aldólica es que los carbonilos, ¿sí? Los carbonilos presentan acidez en hidrógeno alfa. ¿Sí? Cuando hablamos de acidez en hidrógeno alfa en los carbonilos, cuando hablamos de hidrógeno alfa estamos hablando de hidrógeno alfa carbonilo. ¿Qué es eso? A ver, si yo tengo que este es mi compuesto orgánico de la familia de aldehídos o cetonas, obviamente lo primero que hago es identificar cuál es mi grupo carbonilo, es este, y la posición alfa es la posición que está directamente vecina a el carbonilo. Es decir, en este caso este carbono está en posición alfa. Lo que sigue acá va a estar en posición beta, este también está en posición alfa, ¿sí? Recuerden que si esto es un aldehído, esto va a ser un hidrógeno. Y, como habíamos dicho, esta es la posición alfa, estos hidrógenos que están acá son, entonces, hidrógenos alfa. Y los hidrógenos que son ácidos, entonces, en los carbonilos, son los hidrógenos alfa. Recuerden, si vamos a hablar de, esto voy a decir hasta el cansancio, como les dije cuando estaban preguntando por el colegio, si vamos a hablar de acidez, tenemos que hablar del equilibrio. ¿Cuál es el concepto de acidez? Y lo volvemos a repasar. La acidez en química orgánica, ¿sí? La acidez en química orgánica, resumidamente, la vamos a definir siempre como la capacidad de ceder un protón al medio. ¿Y de qué protón vamos a estar hablando? Bueno, si la acidez está en hidrógenos alfa, estamos hablando de que los aldehídos tienen la facilidad, tienen la capacidad de ceder este protoncito al medio. Para dar, obviamente, si yo tengo agua y le doy un hidrógeno más, tengo el hidronio, ¿y qué es lo que me queda? Me queda carbono, el hidrógeno que yo tenía ahí, y fíjense, el parcito electrónico se queda en el carbono, por lo tanto, acá yo tengo un par electrónico que me representa una carga negativa. Y recuerden lo mismo que les dije, y para los que no estaban, se los digo ahora, que siempre que hablamos que un compuesto es ácido, y fíjense que siempre vamos a medida que vamos aumentando, que a medida que vamos avanzando en la materia, vamos viendo que los compuestos son cada vez más y más y más ácidos. Al principio, en los alcanos no existía la acidez, ni hablábamos de acidez. En los alquenos tampoco. Recién empezamos a hablar de acidez en alquinos terminales. Después hablamos de acidez en alcoholes, que es mayor a la de los alquinos terminales. Y ahora estamos hablando de acidez en hidrógenos alfa, que va a resultar mayor que la acidez de los alcoholes. Y una mayor acidez implica tener una constante de acidez más alta. Y para yo tener una constante de acidez más alta, bueno, me fijo en esta reacción de equilibrio que acabo de escribir acá, y escribo a que es igual. La constante de acidez va a ser igual a la concentración de los productos
sobre la concentración de los reactivos. Y si estamos hablando de que tenemos una acidez más alta de todo lo que habíamos visto hasta ahora, significa que esta constante es más grande de todo lo que habíamos visto hasta ahora. Significa que en relación a lo que habíamos visto hasta ahora, este cociente es más bajo que... Perdón, este denominador es más bajo que este numerador. ¿Sí? Porque el cociente me termina dando más alto que en los casos anteriores. ¿Sí? Es decir que la concentración de esto tiene que ser alta. ¿Sí? Y a mí eso me tiene que hacer ruido. Porque ya sé que parece que vengo diciendo un cuentito que digo siempre lo mismo, que si voy a hacer acidez, dibujo el equilibrio, escribo la constante, y si la constante es alta, significa que el producto de la concentración de los productos es alto. Y parece un cuentito, pero todo ese análisis que acabo de hacer me lleva a la conclusión de que esta concentración que está acá tiene que ser elevada. Y a mí eso me tiene que levantar una bandera, me tiene que despertar una alerta. ¿Por qué? Porque en la estructura esa que yo digo que tiene concentración elevada, veo e identifico un problema. ¿Qué problema? Un carbono negativo, un carbanión. Una mierda para los orgánicos. No nos gustan, al carbono no le gusta tener una carga negativa. Entonces yo me tengo que preguntar, ¿cómo carajo un carbono que tiene una carga negativa que yo sé que no le gusta, que no hay forma de que al tipo le guste una carga negativa, ¿cómo carajo eso va a estar en alta concentración? ¿Cómo la reacción va a preferir irse hacia la formación de un producto que no es estable? Bueno, resulta que el producto sí es estable. ¿Por qué? Porque si bien lo que nosotros vemos acá es un carbono con carga negativa que a nosotros nos tiene que despertar muchas alertas, muchas alarmas nos tiene que despertar, lo que ocurre es que esta estructura que está acá tiene una forma resonante. Esta estructura inestable se estabiliza por resonancia hacia una forma muy o particularmente muy estable. ¿Hacia qué forma? Bueno, lo que ocurre básicamente es que los electrones que estaban formando el doble enlace con el oxígeno se van a polarizar en dirección al oxígeno para dejar desprotegido a este carbono que quede con densidad de carga positiva y así puedan venir estos electrones que están sobre el carbono a formar un doble enlace ahí. Es decir, para que me termine quedando, voy a poner abajo. Para que al fin y al cabo me termine quedando esto que está acá. Ahora, esto que está acá, ¿sí? Dejo de estar en la forma ceto y paso a estar en la forma enolato. Y la forma enolato es particularmente estable. ¿Por qué? Porque los carbonos tienen todos los enlaces completos y la carga negativa está soportada por un oxígeno, que el oxígeno es un buen soportador, digamos, de carga negativa. Es decir, si hay algún átomo en orgánica que yo tengo que elegir para que se banque una carga negativa, ese es el oxígeno. ¿Sí? El oxígeno se banca una carga negativa. El carbono la pasa mal con una carga negativa. El oxígeno, bárbaro, se la banca. Entonces, gracias a que existe esta posibilidad de resonar y de tener una estructura resonante que es particularmente estable, con eso explico que esta concentración sea elevada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es que se está formando un producto inestable y se me están rompiendo todas las reglas de orgánica que había aprendido hasta ahora, sino que se forma un producto que, si bien a simple vista parece inestable, gracias a que tiene la posibilidad de resonar,
y formar un compuesto y resonar y estar a la vez coexistiendo con un compuesto que es particularmente estable, con eso explico por qué esta concentración es elevada y hace que me suba el valor de la K. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Esta parte se entiende? Sí, buenísimo. Buenísimo. Porque con esto vamos a hacer la condensación aldólica. Entonces, vamos a borrar esto. Y vamos a la condensación aldólica. La condensación aldólica en simples términos, si yo quisiera dibujar, esquematizar la reacción, yo haría lo siguiente. Acá, después abajo en los libros, a veces le van a aparecer varias condiciones, ¿sí? A veces puede aparecer 5 grados centígrados, 4 a 5 horas, ¿sí? Ustedes por eso no se preocupen mucho. Lo importante es que tengamos un medio básico, que fíjense que está íntimamente relacionado con lo que acabamos de ver recién. Acidez, 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 capacidad de ceder un protón al medio. En medio básico, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a dar esto que está acá. Disculpen que últimamente me están saliendo bastante chotas las H. Partía de, entonces, digamos, acá. Bueno, esto que acabo de dibujar acá es la secuencia de reacción de cualquier condensación aldólica. No expliqué un carajo todavía, ya sé. Pero esta sería como la reacción genérica. Ahora, ¿qué es todo esto? Tratemos de desarrollar qué es todo esto. Esto es un aldehído con 2 hidrógenos alfa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Es un aldehído, estamos todos de acuerdo que es un aldehído, y que en la posición alfa tengo 2 hidrógenos. Perfecto. Esto es un aldehído con 2 hidrógenos alfa. Cuando lo pongo frente a la presencia de un medio básico, la reacción que ocurre es la reacción de condensación aldólica para obtener un beta hidroxialdehído. Fíjense, aldehído, posición alfa, posición beta. En la posición beta tengo un grupo hidroxi. Y como yo dije que partía de un aldehído que tenía 2 hidrógenos alfa, ¿sí? Entonces acá lo voy a poner entre paréntesis. Si, solo si existen 2 hidrógenos alfa. Es decir, esta reacción que está acá puede ocurrir con uno solo. Con un solo hidrógeno alfa puede ocurrir. Porque fíjense que sería este que está acá. El hidrógeno alfa que me queda. Ahora, si yo tengo 2 hidrógenos alfa, puedo hacer un paso más, que sería obtener al aldehído alfa-beta no saturado. O insaturado. ¿Sí? Fíjense, es un aldehído que tiene una insaturación en donde, entre la posición alfa y beta. Profe, entonces hay que llegar a esa.
Porque yo me quedaba en la anterior, en No, la no necesariamente. Fíjense que son 2 pasos de reacciones y el último paso va a ocurrir solamente si tengo 2 hidrógenos alfa y si además le doy un golpecito de calor. O dejo pasar un tiempo. Sí, a veces esto lo pueden ver como tiempo. ¿Sí? Profe, ¿y en ese segundo paso necesitas poner un medio ácido o con el medio básico es suficiente? Me pregunto por la deshidratación. Me acuerdo que la habíamos visto con medio ácido. No haría falta cambiar el medio. Yo le había preguntado algo así a Euge y me dijo que no es el mismo mecanismo de deshidratación que vimos con alquenos, por eso. Ah, está bien. Porque en el último paso ocurre una deshidratación interna, intermolecular, pero no es exacto, no es el mismo mecanismo. Exacto. Ah, bien, gracias. Bueno, entonces vayamos por partes. Esta sería la reacción completa si es que tengo 2 hidrógenos alfa y si es que quiero llegar acá. Porque también si yo podría llegar acá, si yo quisiera. O sea, yo freno donde yo quiero y donde puedo, obviamente. Fíjense, vayamos a desarrollar un poquito el mecanismo. Yo sé que es tedioso, pero vale la pena para poder terminar de entender 100% lo que estamos tratando de hacer. Tengo a mi aldehído, ¿sí? Epa. Tengo mi aldehído y lo que hago es, habíamos dicho que esta es la posición alfa, entonces este es un hidrógeno alfa y este es un hidrógeno alfa, ¿sí? Lo primero que hago es enfrentarlo a un medio básico. Entonces, ahora pensemos, ¿qué acabamos de decir? Los aldehídos que tienen hidrógenos alfa presentan acidez, y la acidez es gracias a los hidrógenos alfa. Entonces, si yo tengo un aldehído que tiene hidrógenos alfa, significa, es decir, es lo mismo que decir que tengo un compuesto que es ácido. Voy de vuelta. Si yo tengo un aldehído que tiene hidrógenos alfa, como los hidrógenos alfa son ácidos, el aldehído es ácido, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando enfrento a un ácido frente a una base? El ácido libera el protón. Exactamente. Ocurre una reacción de neutralización, una reacción ácido-base, en la cual, el ácido va a liberar el protón para entregárselo al medio, ¿sí? ¿Para obtener qué? Y al fin y al cabo, voy a terminar obteniendo agua, ¿sí? Que esta agua va a estar compuesta por esto, ¿no? Uno de los hidrógenos es el hidrógeno alfa. ¿Y qué me queda de este lado? Y dijimos, si pierdo un protón, lo que me queda a mí es un carbono con carga negativa. Acá ya tengo mi hidrógeno que es alfa. Tengo mi aldehído. Nos queda esto que está acá, que nosotros sabemos que esto ocurre gracias a que existe esta forma resonante. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahora no hice nada distinto a lo que acabamos de ver recién. Lo único que hice fue, a ver, tengo un aldehído que es ácido. ¿Dónde está la acidez del aldehído? En el hidrógeno alfa. Bien, si yo enfrento ese aldehído a una base, el hidrógeno se va a liberar hacia la base y voy a tener a mi aldehído que perdió el protón, que me va a quedar un carbono con carga negativa, que yo digo, apa, ¿qué es eso? Pero que no me preocupo porque está estabilizado por resonancia. ¿Ok? Ahora,
Lo que va a ocurrir es que, como les vuelvo a decir siempre, nosotros estamos acostumbrados a escribir las reacciones y pensar que, bueno, escribo una molécula de aldehído con una molécula de agua, con esto. Pero la reacción, ¿sí?, ocurre en el laboratorio, en un frasco. ¿Sí? Que yo, para poder hacer esa reacción, lo que hice fue poner un montón de aldehído, o sea, un chorro de aldehído, ¿sí?, una cantidad de aldehído líquido y una cantidad de base, para que me quede un líquido, ¿sí? O sea, para que me quede cierto volumen. Y recuerden que esto que está acá no es una molécula de aldehído con una molécula de agua. Yo no tengo un recipiente que contenga una molécula de agua y una molécula de aldehído. No, acá hay millones de moléculas, ¿sí? Estamos todos de acuerdo que en el recipiente de reacción, en el reactor en donde esto está ocurriendo, no hay una molécula de aldehído. Hay millones de moléculas de aldehído. Entonces, mientras una de las moléculas de esas millones que hay se encontró con la base, liberó el hidrógeno, va a haber otra molécula de aldehído que está por ahí, chocha de la vida, feliz, sin haberse todavía encontrado con nadie. Todavía esta molécula de aldehído no se encontró con nadie. Y recuerden una característica más, que los aldehídos tienen ya de por sí, los aldehídos de por sí, tienen una estructura resonante, que es la que a mí me explica por qué el aldehído reacciona por adición nucleofílica. Eso tiene que ver con que si se polarizan los electrones hacia el oxígeno, por resonancia me queda a mí esta estructura, ¿sí?, que es bastante estable porque tiene una carga negativa en el oxígeno y tengo un carbono con carga positiva. Y esta estructura que está acá es la que a mí me explica, me evidencia por qué esto reacciona por adición nucleofílica, porque veo que el carbono tiene carga positiva, que es un lugar con deficiencia de carga, y un nucleófilo es una especie en la cual tiene un exceso de carga y que está buscando un lugar en donde depositar esa carga, ¿sí? Con esto yo explico el mecanismo de reacción. Entonces, les volvemos con el cuento. Una de las millones de moléculas que yo fue la que escribí en negro, se encontró con la base, perdió su protón y quedó de esta forma. Otra de las moléculas todavía no le pasó nada. Está de esta forma, está normalito, sigue siendo un aldehído, todavía no se encontró con nadie. Pasa que, si yo me pongo a mirar a esta estructura particular, identifico que, al fin y al cabo, este carbono, y dijimos que es una sustancia inestable, ¿sí?, se va a estabilizar por resonancia, pero en sí misma es una sustancia inestable, una sustancia muy reactiva, es una sustancia que tiene exceso de carga. Al fin y al cabo, todo eso que estoy diciendo que esta sustancia que está acá es un nucleófilo de la gran 7. Es un nucleófilo buenísimo, ¿sí? Es decir, en mi mismo recipiente de reacción, una de las moléculas de aldehído va a interaccionar con el medio básico y el producto de esa interacción, va a surgir el nucleófilo que va a terminar atacando a otra molécula de aldehído que no había sido todavía afectada por nadie. Es decir, la condensación aldólica es una reacción de adición nucleofílica con la particularidad de que el nucleófilo es la misma molécula que estoy utilizando como reactivo. ¿Cómo ocurre esto que acabo de decir? Bueno,
bánquenme, que corremos esto para arriba para que nos quede el mecanismo completo. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Sí, o sea, mismo aldehído es el nucleófilo de... Exacto, no es que es la misma molécula, sino que es otra del de las millones que tenemos. Bien, ahora, consejo, ¿cómo hago? Porque esto siempre trae problemas. ¿Cómo hago para unir estas dos cosas y que no me genere mucho quilombo? Porque yo siempre lo quiero hacer con el zigzag de lo... No se preocupen por eso. Primero háganlo a lo bestia. Es decir, posicionen su parte positiva, es decir, su molécula que va a estar siendo atacada, y escriban la otra, que tiene su parte negativa, escríbanla directamente abajo. ¿Sí? Fíjense, escribo la otra abajo. Acá yo tenía mi hidrógeno alfa. Lo voy a escribir como medio en espejo nada más. De este lado tiene, epa, de este lado, fíjense, ese carbono, del otro lado tiene un carbono con doble enlace, hidrógeno, y del otro lado tiene una R. Y bueno, entonces, como habíamos dicho, como esto es un nucleófilo, lo que va a ocurrir es que esos electrones que estaban ahí dando vuelta, dicen, a ver, este carbono tiene esos electrones ahí al pedo. Este carbono le hacen falta electrones. Obviamente las moléculas no son boludas y van a generar un enlace. ¿Sí? En el medio, originalmente, nosotros habíamos puesto base, ¿sí? Y las bases nunca están completamente concentradas. Siempre hay agua dando vuelta. Por lo tanto, acá voy a recuperar, es decir, un protoncito que está dando vuelta por ahí va a venir hasta ese OH, perdón, hasta ese oxígeno negativo y ¡pum! Se va a posicionar para poder dar el OH. Fíjense que esto que está acá es el beta hidroxi aldehído. ¿Sí? Es el aldehído que en la posición, fíjense, alfa, beta, tiene un grupo hidroxi. Y lo único que hicimos fue, primero, sacarle un protón, generar el nucleófilo, y después que me ataque al aldehído la parte negativa del que reaccionó antes, que ataque al aldehído de forma normal. ¿Sí? Este sería el primer paso de la condensación aldónica. Ahora, este último paso va a ocurrir si, solo si, y lo voy a aclarar una vez más, si, solo si, existen dos hidrógenos alfa. Es decir, si yo no tengo hidrógeno alfa, perdón, si yo no tengo dos hidrógenos alfa, esto no va a poder ocurrir. Si tengo uno solo, me freno acá. Sigamos entonces. Teníamos entonces a la molécula Ahí falta un 2. Fíjense que yo en todas las etapas de la reacción rastreé los dos hidrógenos alfa, ¿sí? Este que está acá es el que está ahí arriba, que casi no se ve, que está ahí y que está acá. Es decir, esto ocurre solo si tengo dos. Acá está el otro. Por esto hablamos de dos hidrógenos alfa. Bueno, lo que va a ocurrir es que con un poco de calor, temperatura o un poco de tiempo, lo que va a ocurrir es una deshidratación intermolecular. Perdón, intramolecular, porque ocurre dentro de la molécula. ¿Y cómo
¿Cómo ocurre? Bueno, la cuestión es que esto que está acá se termina llevando a este hidrogenito que está acá. Este paso, sí. Este paso, ahí voy. Tiene el porqué y el mecanismo detrás de esto, tiene una complejidad que supera lo que nosotros esperamos de este curso. Así que no se preocupen. Quédense con que ocurre si se dan las condiciones de calor o tiempo. Es decir, ocurre esta deshidratación intramolecular, en la que se va esa molécula de agua, por lo tanto, parcialmente este carbono me va a quedar positivo, pero este carbono quedaba con 2 electrones al pedo, por lo tanto dice, che, te lo cedo para acá, y al fin y al cabo terminan con un doble enlace en esa posición. Y acá llegamos al aldehído alfa beta insaturado. ¿Se perdieron? ¿Me siguieron? Sí, profe, yo me perdí. ¿El otro de hidrógeno alfa cuál sería? O sea, ese que está abajo, que tiene el alfa, sería 1. Y el primero ya lo perdimos acá. Ah, está bien. O sea, para obtener este ya perdí uno. Que fue porque lo tuve que perder para formar el nucleófilo. Y después para obtener este, pierdo el que me quedaba. ¿Bien? Bien. Ahora, yo fui insufrible en aclarar que el último paso no va a ocurrir si no tengo 2 hidrógenos alfa. ¿Sí? Y eso es cierto, nunca va a ocurrir el último paso si no tengo 2 hidrógenos alfa. Pero ahora yo les pregunto. Entonces, este compuesto que está acá, vamos a hacer así. Vamos a fijarnos en cada caso hasta dónde podría llegar si yo hago la condensación aldólica. En el primer caso, ¿cuántos hidrógenos alfa tengo? Tenés 2. 2. Perfecto. Entonces, yo hago la condensación aldólica y puedo llegar puedo hacer la primera, sí, y puedo hacer la segunda etapa También. con calor. Sí, lo puedo hacer. Puedo hacer las dos etapas. En el segundo caso, ¿cuántos hidrógenos alfa tengo? Uno solo. Uno solo. Entonces, de las etapas puedo hacer la primera. Sí, puedo llegar hasta el beta-hidroxialdehído. ¿Y puedo hacer la segunda? ¿De la deshidratación? No, la segunda no. No, no puedo. ¿Y en el último caso? Ninguna. ¿Cuántos hidrógenos alfa tengo? ¿Cuántos? No tenés. Entonces, ¿hasta dónde puedo llegar? Nada. Perfecto. Sin hidrógenos alfa, la reacción no ocurre. Y esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Parece una pelotudez lo que estoy diciendo, ya lo sé. Pero es importantísimo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un ejercicio que es un choclo así, que dice A reacciona con B para dar B con reactivo de Bayer y con reactivo de Grignard, me da un compuesto C que no da condensación aldólica. ¿Qué me acaba de decir ese dato? Lo último, ¿no? Sustituido el carbono. Exacto. Me quiere decir que ese compuesto es un aldehído que
no tiene hidrógenos en la posición alfa. O si me dice, es un compuesto, me da, qué sé yo, da condensación aldólica, me está diciendo que la posición alfa no está sustituida. ¿Ok? Entonces, para que ocurra la reacción de condensación aldólica, sí o sí tengo que tener al menos un hidrógeno alfa. ¿Por qué? Porque es la acidez en el hidrógeno alfa la que me genera el nucleofilo, ¿sí? Si yo no tengo el primer paso en el que yo perdía el protón, nunca se me va a generar el nucleofilo, entonces no va a haber nadie que ataque a nadie. ¿Se entiende? Profe, si me dice que hay condensación aldólica, bueno, puede ser cualquiera de los dos. Sí. Perfecto. En ese caso, para dar un poco más de información, tiene que decir, da un aldehído insaturado. Perfecto, ya sabés que estamos hablando de esto. O sea, para distinguir entre esos dos, tenemos que dar un poco más de información. Profe, Sí. hola. Había un ejercicio que era de identificación y decía esto, identificar aldehídos que no posean hidrógeno en carbono alfa, o sea que se haría con esta reacción o no. Bueno, hay un tema con eso, porque cuando hablamos de identificar, por lo general estamos hablando de proponer reacciones que sean visibles en laboratorio. Y la condensación aldólica me diga que no veo un carajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el aldehído es transparente. El hidróxido de sodio es transparente. Los productos que me dan son transparentes. O sea, no veo ningún cambio físico en la reacción. O sea, no sería una buena reacción física para diferenciar. Sí sirve desde el punto de vista de lo que hablábamos recién. Una forma, ¿sí? Para eso va a aparecer también de vuelta, una boludez lo que le acabo de decir. Ustedes saben, por lo que acabamos de ver, que los aldehídos que tienen hidrógenos alfa son ácidos. En cambio, los aldehídos que no tienen hidrógenos alfa no son ácidos. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer con eso? ¿Cómo pueden rápidamente, desea proponer reacciones o ensayos? Reacciones. Creo. Bueno, si es reacciones, ahí yo propondría utilizar, por ejemplo, sodio metálico, porque va a arrancar más rápido ese protón y va a haber una especie de burbujeo. Esta reacción, para diferenciar, es difícil porque no veo nada. O sea, proponer esta reacción para diferenciar es jodido porque no me estoy dando cuenta a simple vista si está ocurriendo o no está ocurriendo la reacción. Salvo que en la primera etapa yo vea un burbujeo, una efervescencia, que no lo voy a ver. Por eso, es raro. Un ensayo fácil para diferenciar aldehídos con hidrógeno alfa de los que no, es medir el pH. Con un pHímetro, con una cinta de pH, un aldehído va a ser más ácido que el otro y el que sea más ácido va a ser el que tiene los hidrógenos alfa. ¿Ok? Sí, ahí entendí. Buenísimo. Gracias. Profe, lo voy a encontrar y lo voy a perder. Bueno. En el 7F. Bueno, igual era más de lo... Ahí entendí todo lo que me dijo de condensación aldólica. Estábamos hablando de Aldehído y cetona. El otro. cetona. 7F. Claro, ahí había que llegar a... Fíjate, tenemos que partir... También fíjense una particularidad de lo que vimos recién. Es la misma molécula, ¿sí? Es la misma molécula de aldehído. Y al compuesto que yo llego, la condensación aldólica parte de un aldehído y lo duplica. Por lo tanto, tiene el doble de carbonos al final. Entonces fíjense que acá tenés que partir de propanal, 3 carbonos, y tenés que llegar a
3-hexenal. Eso es un aldehído no saturado y además de 6 carbonos, justo el doble. Así que obviamente que por acá vamos por condensación aldólica. Claro, yo lo que había hecho, porque antes de que le consultara no sabía que había esa segunda reacción que es con calor, yo le hice una deshidratación de alcohol. Igual estaría mal, Sí, ¿o no? sí. Claro, de ninguna manera me va a dar. O sea, entiendo lo que quisiste hacer, es como eso, pero en realidad es una continuación de la reacción de condensación. Claro, sí. Está bien. Profe, en ese inciso podemos ver cómo acomodar los carbonos, porque yo la hice, pero Muy bien. no me queda lo que nos piden. Obvio. Fíjense, estamos acá. Era propanal. Entonces, vamos con el cuento. Propanal tiene 2 hidrógenos. Lo enfrento a OH. Cuando lo enfrento a OH, lo que me da es un carbono con carga negativa. ¿Sí? Ya uno de los 2 hidrógenos, por ahora no lo voy a escribir. O sí lo voy a escribir. Ahí. Lo voy a escribir para abajo. Pero al fin y al cabo, ese carbono me queda con carga positiva. Que nosotros sabemos, sí, lo vuelvo a repetir, porque este es el fundamento, de que esta estructura está estabilizada por resonancia con esta estructura. Perfecto. Después tenemos otra molécula de aldehído que sabemos que en realidad la voy a encontrar en la naturaleza de esta forma. Carbono positivo, oxígeno negativo. Entonces, el ataque va a ser de este carbono hacia ese carbono. Entonces lo posiciono como más me convenga, ¿sí? Dejémoslo ahí si quieren. Dejemos ese carbono positivo, oxígeno negativo. Y esta que está acá la voy a dar vuelta así nada más. O sea, fíjense. Ay, no quiero que se mezcle con esto. Si quieren, de partida, hagamos así. Para que nunca se pierdan, hagamos lo siguiente. Si dibujan una con el zigzag, empezando de abajo para arriba, dibujen la otra al revés. Y les va a solucionar la vida. Esta está resonando con esta estructura. Entonces, esta estructura la va a venir a atacar esa que está ahí. ¿Lo ven? Y ahí, ¡pum! ¡Epa! Ahí los uno. Y recupero el OH acá arriba. ¿Sí? Lo dejo ahí, por ahora, lo dejo ahí y lo escribo lindo. Ahora lo ordeno. ¿Sí? ¿Cómo ordeno esto? Y volvamos al primer parcial. O sea, primero me encargo de conectarlos y después lo ordeno. Volvemos al primer parcial. Identifico grupo funcional, aldehído. ¡Pum! Segundo paso. Busco la cadena carbonada más larga que contenga el grupo funcional. 1, 2, 3, 4 carbonos. Listo, entonces ya sé que lo que tengo que hacer es dibujar una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 5 carbonos. Bueno, dibujo eso. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. En la punta, aldehído. Ahora, 1, 2. En el carbono 2 tengo un metil. 1, 2. En el carbono 3 tengo un OH. Listo, ahí me quedó linda la molécula. ¿Sí? Por eso les digo,
no, no traten al principio de que les quede ya linda, ordenada la molécula, porque se van a perder a dónde carajo tienen que enchufar las cosas. Enchúfenla y después rearmen esa estructura. ¿Sí? Si quieren, o déjenla así. O sea, nadie le hace problema porque la dejan de esta forma. Yo por lo menos no. Y después, sí, ahí voy. Después, recuerden, vamos a rastrear ahora el hidrógeno alfa. Ese que está acá, está en el carbono 2. O sea, que está acá. Entonces ahora lo que va a ocurrir es que este se me va a ir con este y esos electrones van a venir para acá. Y ahí quedó. Sí, ahí entendí lo que hiciste. Pero entonces para el inciso, para el punto específicamente ese, que había que llegar a 3-hexenal, no se podría a través de una condensación aldólica. O sea, porque obtenemos otra ¿A cosa. dónde había que llegar? Al 3-hexenal. 3, 4, 5. Porque a mí me quedó igual que a vos. Necesito llegar al 3 hexenal. Ah, ok. No sabía si estaba haciendo algo mal yo o si había que hacerlo por otra reacción. Ok, si hacemos una condensación aldólica, nos da eso. Sí. Bien, entonces, hagamos otra cosa. ¿Qué podemos hacer? Para partir de acá y llegar a acá. Lo que puede hacer en estos casos, sí, no lo hablamos antes porque pensé que este ejercicio yo lo hubiera sacado porque es complicarle un poco la existencia. Pero yo puedo hacer condensación aldólica, ya sé, disculpen. Disculpen porque es complicarle la vida un montón, pero bueno, yo puedo hacer una condensación aldólica con una mezcla de aldehídos. Eso sí lo comentaron, pero no lo vimos en la teoría. Es decir, yo puedo elegir un aldehído. Lo que pasa que eso me trae problemas porque, a ver, si yo tengo una mezcla de aldehídos, en este caso 2 aldehídos, lo que yo quiero hacer es que a uno de esos 2 aldehídos le pase esto y que ese que le pasó eso ataque al otro aldehído que no le pasó. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí, sí, sí. Entonces, esa sería la vía por la que deberíamos ir. ¿Ok? Entonces, aún así, me queda un cachito que he tomado. Profe, estás muteado.
Qué boludo. Bueno, les decía, el objetivo nuestro es partir de acá y llegar a 3 hexenales. ¿Cómo podríamos hacer utilizando lo que acabamos de ver? Fíjense, el aldehído es este, tenemos en la posición, fíjense, si el aldehído es este, la posición alfa, beta no es la saturada. ¿Ok? Entonces voy a tener que ir por otra vía. Eso es lo primero que teníamos que haber hecho y no hicimos. También eso juega en contra. Fíjense, ahora me pasó a mí. Veo, tiene el doble de carbono, listo, voy por condensación alcohólica. No, fíjense, tengo un aldehído, pero la posición alfa beta no es la insaturada. Entonces, es la posición beta, alfa beta, gamma. Es la posición beta gamma. Alfa beta gamma, sí. Es la posición beta gamma. No vimos nada que pueda llevarnos a eso. Entonces, esto no va a ser una reacción de un solo tirón. Voy a tener que hacerlo de alguna otra forma. ¿Qué reacciones conocen de alargamiento de cadena? ¿Qué podemos hacer para alargar cadena? La primera que se me viene es la de alquinos terminales. Bien, pero sería un quilombo, ¿no? O Sí, sería muy largo. sea, transformar esto en un alquino es un despropósito. Una reacción para alargar cadenas que involucre un aldehído o una cetona. La de... no, sí, creo que sí, la del reactivo de Grignard. La del reactivo de Grignard. La del reactivo de Grignard. Recuerden, el reactivo de Grignard es una reacción de adición nucleofílica en la cual yo tengo. Y ahora más, voy a escribir directamente el carbonilo así, porque ustedes ya saben que el carbonilo es esto. Tengo un carbonilo y tengo a mi reactivo de Grignard, que recuerden que es un haluro de alquil magnesio, que como este compuesto tiene una densidad de carga negativa sobre la cadena carbonada, gracias al magnesio que me da la densidad de carga positiva, lo que termina ocurriendo es que esto viene a atacar acá y funciona como nucleófilo para al fin y al cabo obtener que acá me queda el magnesio con el halógeno, pero rápidamente esto en presencia de un poquito de agua en medio ácido se lava para obtener un alcohol, ¿sí? Es decir, un reactivo de Grignard te permite obtener un alcohol y alargar la cadena. Entonces, fijémonos si podemos utilizar esta reacción para, y pensemos estratégicamente acá. Quiero obtener, a ver, este que está acá, fíjense, si yo agarro un compuesto carbonílico y le hago un reactivo de Grignard, destruía el carbonilo, ya no lo tengo más. Lo que podría hacer es de última, tener un alcohol en la punta para poder oxidarlo después. Pero esa podría ser una opción. Bien. ¿Cómo, cómo hacemos?
¿Cuántos carbonos tenemos que agregar? 3. 3. ¿Cómo podemos hacer? ¿Para qué lado corremos? Si yo agarro este aldehído, me dice partiendo de propano. Si yo agarro este aldehído, sí, lo reduzco a alcohol, hago una sustitución para obtener un halógeno de alquilo, y le pongo magnesio, y tengo este haluro de alquil magnesio, y después uso esto para atacarlo. ¿Qué obtendría? Obtendría esto que está acá. Viene a ser alcohol secundario. ¿Me sirve? ¿Para lo que quiero hacer? No. No, o sea, estoy bastante jugado porque si yo de última lo que podría llegar a hacer ahí es una eliminación, pero me va a dar mitad este alqueno y mitad este alqueno. No me sirve. Hagamos otra cosa. ¿Qué más podemos hacer? Estoy pensando, pero ahora no se me ocurre nada, profe.